Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, pero antes de comenzar el video quería pedir disculpas, ¿no? Si se escucha mucho ruido porque afuera están trabajando. No sé qué es lo que pasa aquí en la ciudad, hay mucho trabajo, mucha obra, ¿no? Y al final, ¿qué puedo hacer, no? Pero bueno, quería mencionarlo por si se escuchan ruidos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que hablar de dos noticias. Una sobre esta supuesta rebelión de las estrellas respecto al infernal calendario que tienen los jugadores, supuestamente, ¿no? Y otro sobre un tema del Fútbol Club Barcelona, una polémica que ha habido con el tema de los idiomas. Pero partamos con el tema de la rebelión de las estrellas. El artículo o los artículos están a través de Marca y dicen lo siguiente: corren rumores de huelga en el fútbol mundial. La enorme cantidad de partidos cada temporada ha empezado a poner de acuerdo a algunas voces muy potentes que pretenden cambiar esta tendencia en el deporte rey. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción, aseguró Rodrigo en la previa de su partido de Champions. La realidad es que las instituciones que gobiernan el fútbol quieren más y más partidos, competiciones nuevas como la Nation League y el Mundial de Clubes o el nuevo formato ampliado de la Champions League parecen haber colmado el vaso de la paciencia de los principales actores de esta película, porque de hecho de eso va esta huelga. Las estrellas han dicho basta. Jugadores como Julián Álvarez terminaron la pasada temporada con 75 partidos en sus espaldas defendiendo al Manchester City y a Argentina. El nuevo jugador del Atlético representa el máximo según un informe de FIFA Pro, pero el resto de jugadores top que son fijos con sus selecciones y llegan lejos en competiciones europeas no andan demasiado lejos del rojiblanco. Las cuentas son fáciles: 38 partidos de liga, varía algo según cada país, en torno a 8 partidos de Copa más 10 de Champions, a los que hay que sumar otra decena con sus respectivas selecciones. Lo dicho, más de 60 partidos casi asegurados. Va a llegar un momento donde tendremos que ir a la huelga porque es la única manera de que nos entiendan los que deciden. Cada vez asumimos más riesgos, hay más lesiones porque hay menos tiempo de descanso, apuntó el barcelonista Koundé, dejando claro que ya existe un frente común para abordar el problema. Guardiola, Courtois, Carvajal o Bernardo Silva ya han mostrado su disconformidad con la dureza actual del calendario. Sin embargo, no todas son voces en contra de esta tendencia. El argentino de la Juventus, Nico González, ha declarado que no tocaría el calendario actual. Para nosotros está genial, somos todos jugadores jóvenes que quieren jugar al fútbol y tantos partidos hacen bien al equipo. Pero como dice el mister Thiago Motta, tenemos que comer bien, descansar bien y dormir mucho. A ver, mira, el artículo es un poco más largo, tiene estadísticas, pero yo quiero hablar y decir las cosas como son porque la verdad es que me paso las estadísticas por el culo. Porque a mí lo que más me toca la polla, como dicen por ahí, y lo que más me molesta es que estos sinvergüenzas de mierda, que son los futbolistas, ¿no? Que yo sé que son gente esforzada, que yo sé que es gente que viene desde abajo, pero son unos sinvergüenzas porque en el fondo lo único que hacen estos tipos es levantarse a las 7 de la mañana a jugar fútbol. ¿Se entiende? Que tienen que entrenar, tienen los tremendos cuerpos, los tremendos autos, digámoslo así, salen con chicas que son bastante atractivas, que son modelos, etcétera, etcétera, tienen las mejores casas, comen con los mejores nutricionistas, van donde quieren, tienen yates, tienen 500 autos, incluso por jugar en el Real Madrid les regalan un auto, o sea, XD, ¿no? Y más encima se están quejando del producto que les da millones y millones solamente por patear un balón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay que ser, como se dice en Chile, care raja, literalmente, para quejarte de jugar 60 partidos por temporada, literalmente porque al final es lo único que estás haciendo, y más encima recibir millones por ello. Porque yo conozco personas que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, que tienen 1, 2 o 3 hijos, que tienen que estudiar, que tienen que trabajar al mismo tiempo, que tienen un trabajo desde las 8 hasta las 5 de la tarde, que después tienen que ir a otro trabajo y después van a otro trabajo y casi no duermen y ganan una mierda, ganan menos de 1000 euros y se tienen que esforzar un montón y no andan pidiendo huelga ni andan llorando como estos llorones de mierda. Esa es la verdad. Yo creo que hay que entender una cosa: estos jugadores deberían entender que son unos privilegiados. ¿Por qué? Yo entiendo que el proceso de selección es difícil y no todos los jugadores ganan lo que ganan las estrellas. Hay que entenderlo.
Pero hay que entender que literalmente, por ejemplo, hay jugadores que ganan 200.000, 300.000 euros al año y se considera poco. Pero dime tú, ¿qué humano posiblemente gana esa cantidad al mes? O al año incluso, ¿se entiende? Son muy pocas las personas que realmente logran hacer más de 100.000 euros al año. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde viene el carerrajismo, como se puede decir, de esta gente? Porque al final hay que entender una cosa, le están pagando por patear una pelota, por jugar, por entrenar, que al final lo único que hace es mejorarle la condición física. Y además se están quejando, me parece un acto totalmente deplorable de unos tipos que son unas princesas que no entienden lo que realmente es trabajar duro. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar del tema este polémico que ha habido con el tema de los idiomas. Como dije, el artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: Manolo Oliveros le explicó a Juanma Castaño en el partidazo de COPE que la UEFA ha pedido que la rueda de prensa de Hansi Flick, previa del estreno en la Champions League del Barcelona ante el Mónaco, no se traduzcan las preguntas en castellano, pero sí en catalán. Yo no he entendido nada, por lo que no sé si el oyente lo va a entender o no. Hemos recibido todos los medios de comunicación una nota del Barça diciendo que en la rueda de prensa de Hansi Flick, el que pregunte en castellano, el mismo que pregunta tendría luego que traducir en inglés su propia pregunta, relató Oliveros, que se negó a preguntar en esas condiciones. Hansi Flick realiza su rueda de prensa en inglés a menos que alguien le pregunte en alemán. Sin embargo, si preguntas en catalán, no, ya lo traducirá la UEFA. De las 11 preguntas, 9 han sido en catalán y 2 en inglés. El compañero de ESPN, Jordi Blanco, empezó preguntando en castellano y se pasó al catalán. Yo no lo entiendo. El traductor de hoy sabía catalán, inglés y francés y entendía el castellano, explicó Juanma Castaño. Castaño reflexionó que, si esto es una historia medio política, en plan de aislar el castellano, es ponerle puertas al campo. Un periodista español tiene derecho a ejercer su trabajo con equipos españoles en el idioma en el que se habla en España. No entiendo por qué tragamos con esto. No entiendo por qué quieren aislar el castellano en una rueda de prensa. Vaya tontería a esta altura, insistió Juanma Castaño. A ver, mira, una cosa que yo creo que hay muchos culerdos que no son catalanes, que nunca han pisado Cataluña. Yo creo que hay mucha gente específicamente que no lo entiende, pero el verdadero catalán es muy elitista, es un tipo bastante patriota, nacionalista, ¿no? Que no le gustan los extranjeros y para ellos todos los que no nacieron en Cataluña son extranjeros. Y la gente no lo entiende. Y hay muchos culerdos que están, Visca el Barça, Visca el Barça. Y en su vida han estado en España, en su vida han pisado Cataluña. No saben ni siquiera lo que es estar en Cataluña. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso yo nunca voy a entender cómo puede existir tanto imbécil, perdona la palabra, pero nunca voy a entender cómo hay tanto imbécil, en Latinoamérica especialmente, que defienden al Barcelona sin saber que sus propios hinchas son asquerosamente extremistas y son la gran mayoría. Aquí no me vas a venir a vender el cuento de que no, que son unos pocos. No, la gran mayoría de los verdaderos catalanes que son hinchas del Barça son la gran mayoría. Y la mayoría tienen esa idea de que todo aquel que no nace en Cataluña es un extranjero. Así que yo la dejo ahí, porque hay que entender las cosas como son. Esto no es más que un reflejo de lo que está haciendo el Barcelona. ¿Y sabes por qué? Porque al final tú me puedes decir, pero es la UEFA la que está decidiendo. No, eso es mentira. Porque la UEFA tiene que preguntarle al club en qué idioma quiere que sea la rueda de prensa, ¿se entiende? Y es el club el que decide en qué idioma va. Y si el Barcelona ha decidido que no se hagan preguntas en castellano, es porque ellos no han querido. ¿Se entiende? Ese es el punto. Porque todas las ruedas de prensa del Barcelona son en catalán, no en castellano. ¿Por qué? Porque los catalanes no consideran a España como parte de su país. Ellos no son españoles, son catalanes. ¿Se entiende a dónde voy? Y ese es el punto. Y la gran mayoría, y hay que entenderlo bien, la gran mayoría de los que apoyan a Laporta son de la corriente de que Cataluña es un país y no es parte de España. Yo, perdona que me meta en temas políticos, pero yo igual lo entiendo, porque yo estuve en España. Yo estuve un tiempo en Cataluña y yo entiendo cómo va la cosa y a mí no me la van a vender. ¿Se entiende a dónde voy? Y ese es el problema. Y el problema es que hay mucho tarado, hay mucho imbécil que no entiende esto y sigue con su es que Visca el Barça, Visca el Barça. ¿Se entiende a dónde voy?
Hay que entender las cosas como son, y esto no es más que un reflejo de lo que realmente es el Fútbol Club Barcelona, un club corrupto, ladrón y nacionalista.